Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hacer un programa general ya del municipio del Retiro, incluyendo sus veredas, la zona urbana, que acá donde estamos se divisa una gran panorámica de nuestra población. El Retiro cuenta con 18.041 habitantes, está de la ciudad de Medellín únicamente a 32 kilómetros, a 12 kilómetros de La Ceja y a 14 del municipio de Río Negro. El aeropuerto José María Córdoba está únicamente a 15 minutos, por vías muy buenas. El Retiro es una gran alternativa para todos los que quieran tener sus empresas, sus viviendas acá en esta linda región. Esta es una zona muy linda, con un entorno maravilloso. El municipio de El Retiro se halla situado al oriente del departamento de Antioquia, en una depresión de la cordillera central de los Andes que lo abarca de norte a sur, dando origen a la múltiple y variada existencia de fuentes hidrográficas que nutren el río Pantanillo, el más importante del municipio. Más adelante, en Llano Grande, convertido en el río Negro y siguiendo su lecho, después de recibir nuevos afluentes, se convierte en el río Nare para terminar su curso en el embalse de El Peñol. Los límites del municipio del Retiro con sus vecinos son: al norte con Envigado y Río Negro, al este con Río Negro y La Ceja, al sur con La Ceja y Montebello y al oeste con Caldas y Envigado. El municipio del Retiro tiene una extensión de 287 kilómetros cuadrados. Este municipio está situado a 2.175 metros sobre el nivel del mar y entre sus mayores elevaciones se encuentran los cerros de Corcovado, Santa Isabel, San Antonio, San Miguel, Las Palmas y El Barcino. Debido a la elevación del municipio sobre el nivel del mar y al lento declive que poseen sus formaciones montañosas, este cuenta con un clima casi uniforme entre los 16 y 18 grados, que solo presenta ligeras variaciones en los cerros anteriormente mencionados. En ellos el clima se torna medio en las vertientes del riachuelo La Miel, que busca al río Cauca por la cuenca del Buey, pero que no influye por lo general en un escaso promedio de poca extensión. Naturalmente, esta variación climática afecta a la variedad vegetativa. Por eso en el municipio hay una gran variedad de productos agrícolas, papa en casi toda su extensión territorial, yuca, plátano, arracacha, café, caña de azúcar, maíz, maguey y variada proliferación de plantas ornamentales y medicinales. El piso térmico está escalonado en 258 kilómetros de clima frío y 29 kilómetros de clima medio. Turísticamente el Retiro tiene mucho para ofrecerle a cada uno de los visitantes. La Reserva Ecológica San Sebastián la Castellana con su bosque de niebla, el Paso del Toro con sus lindas cascadas, la cascada del Tequendamita, el Parque Ecológico de la Vereda Los Salados con su embalse de la Fe y la zona urbana que es muy linda, el parque principal con sus balcones de estilo republicano, son una buena alternativa para venir a conocer el municipio del Retiro.
En cuanto a los atractivos turísticos, el Retiro tiene hermosos sitios para ofrecer a los viajeros, los cuales se manifiestan de múltiples maneras. Los más espectaculares son el Embalse de la Fe, obra construida por las empresas públicas de Medellín para surtir de agua potable a la parte oriental de la capital de la montaña. Recoge las aguas de los ríos Buey, Piedras y Pantanillo y de las quebradas La Agudelo, Las Palmas, Espíritu Santo, Potreros y Potrerito, en cuyas aguas hay abundante trucha. Otros sitios turísticos son la colonial Capilla de San José, con su valiosísimo Museo de Arte Religioso, el parque principal de la población, de cuyos balcones cuelgan novios, begonias y geranios, el cementerio, la ribera de los ríos con sus cristalinos charcos y cascadas para los bañistas, quienes cada día festivo se van para un tradicional paseo de olla, mantelecuadros y pelota de números, la Hacienda Fisebat, fundada en 1825, es una réplica de los pueblos típicos de Antioquia, que cuenta con museo, biblioteca, capilla y una completa colección de orquídeas y objetos históricos dignos de conocer, y el Parque Ecológico Los Salados, donde están enterradas las ruinas de las explotaciones de sal que en el pasado se realizaron en esa región. Salimos de Medellín por la carretera Las Palmas, vía pavimentada por el departamento de Antioquia en el año de 1969. Subimos hasta el Alto de Las Palmas, localizado en el brazo central de la cordillera de los Andes, a una altura de 2.643 metros sobre el nivel del mar. Serpenteando la montaña bajamos a la represa La Fe, construida por las empresas públicas de Medellín en el año de 1963, que abastecía de agua al 30% de la ciudad de Medellín. Desde el Alto de Las Palmas hasta la entrada al municipio del Retiro, hay todo tipo de fondas que con sus comidas típicas hacen de los 33 kilómetros de recorrido una de las incursiones más agradables por la muy variada gastronomía paisa. Arepas con mantequilla y quesito, empanadas, buñuelos, pan de quesos, carnes al carbón, bandeja paisa con frijoles, chicharrón y hogao, sancocho de gallina, mondongo, chuzos, hojuelas, fresas, moras, panelitas de coco, velitas, brevas con arequipe y quesito, y todo tipo de comidas de sal o dulce que los paisas acompañan con el infaltable aguardiente o ron antioqueño. Hablando de esta zona del Retiro, podemos retroceder muy atrás, porque el español Pedro de Torres Blandón, que vino hacia 1620, se estableció primero en Aurrá y luego en Río Negro. Él tenía su casa en el Tablazo y era dueño de todas estas tierras. Posteriormente, una de sus hijas se casó con Miguel Gutiérrez de Lara, que había nacido en Bogotá en 1659. Este Miguel, cuando ya Pedro había muerto, a su suegra le compró toda esta zona, toda esta finca, que se extendía enormes extensiones de tierra desde Llano Grande hasta toda esta zona del Retiro. De Miguel Gutiérrez de Lara. Tuvo como 13 hijos, una de las cuales era María Gutiérrez Toro, la que se casó con Manuel Mejía Ortiz. De ahí vienen los troncos Mejía Gutiérrez, que son los principales troncos del Retiro, que poblaron todo este Retiro, no solo la zona de acá próxima, sino también la miel, que la miel fue muy importante en otra época, sector Puente Peláez, etc. Bueno, en la segunda mitad del siglo XVIII, esos Mejía, con algunos Vallejo, Uribes, etc., tenían sus fincas acá y a establecerse por tiempos más largos
en parte atraídos por la sal de acá del sector de los Salados. Antes de eso, hacia principios del siglo XVIII, doña Javiera Londoño y don Ignacio Castañeda establecieron las minas de oro en el Retiro. Allá establecieron una ranchería, que era un caserío, un campamento de los esclavos que explotaban las minas. Esas minas fueron viniendo a menos, pero ya luego comenzó la explotación de la sal. Y la explotación de la sal fue primordialmente en este sector de los Salados. Hacia fines del siglo XVIII, las principales fincas que había por acá era lo que es Fisebado hoy, que llamaban Los Potreros, lo que es Los Salados, que iba desde la quebrada de Los Salados, cruzando toda esta cordillera, iba hasta Llano Grande, hasta el Tablazo, que esa era de don Gregorio Uribe Mejía. Los Potreros era de José Antonio Mejía Vallejo, y enseguida de esa estaba el Paraíso de Francisco Mejía Vallejo, hermanos, y hermanos de la esposa de Gregorio Uribe Mejía, que era la otra finca de allá, y de otros de esos Mejías era La Candelaria, que es esta. Eran las tres fincas grandes de esta hondonada, y entre otras, entre esas tres fincas, en el fondo donde hoy es la represa, tenían el Pozo Real del Caldero, donde extraían la sal conjuntamente entre las tres fincas. Las fincas eran de grandes extensiones porque necesitaban mucha madera para poder secar la sal, tener esos calderos prendidos 24 horas con altas temperaturas. En 1786 hay el primer padrón del Retiro, o censo. En ese padrón, para decir cualquier cosa, de los troncos de primera clase, que eran 29 troncos, 20 por línea masculina o femenina pertenecen a la familia Mejía Gutiérrez. Entonces ahí se puede observar el predominio de esa familia. Ya luego se fue conformando, hicieron para esa época, por ahí hacia 1760, 60-70, la primera capilla, allí detrás de donde hoy está Montenevado, donde hoy está por ahí el Rosario, que era la casa de Gregorio Uribe Mejía. Ahí hicieron la primera capilla, que se la dedicaron a Nuestra Señora del Rosario, y la señora de don Gregorio Uribe Mejía mandó a hacer el cuadro actual que está en la iglesia, o creo que en la capilla de acá abajo, Capilla San José. en la capilla San José, el cuadro original de eso, que desde ese entonces se la dedicaron a Nuestra Señora del Rosario. Hacia 1815, 1814, comienzan a solicitar ya la creación oficial, civil y eclesiástica del Retiro. Para ello, el que era juez y alcalde pedáneo, que era Ignacio Uribe Mondragón, sobrino y yerno de Gregorio Uribe, porque Ignacio se casó con una prima, hermana, y ese era el padre de mi tatarabuelo, y el padre del bisabuelo de Rafael Uribe Uribe. Ignacio reunió a toda la gente en su casa, hizo el censo, hicieron la solicitud oficial, firmaron en su casa la solicitud oficial entre los vecinos, y ahí fue cuando ya se fundó oficialmente el Retiro, que para esos añitos ya trasladaron de acá de los Salados al sitio actual, donde Juan José Mejía regaló la parte del parque y de la iglesia
para la construcción de la iglesia. Ya trasladaron el retiro para allá. O sea que podemos decir que el retiro se inició, pues, su fundación fue acá en Los Salados. Sí, como te decía, hubo una prefundación de doña Javiera Londoño con su ranchería, pero ya después la conformación más económica autónoma del retiro comenzó acá con Los Salados, que ya luego trasladaron la cabecera para allá. Usted habla de las tres fincas que estaban acá, que era la donde estaban y se llevaban los potreros, la Candelaria y la de Los Salados. Los que la habitaban, ¿vivían en Medellín o permanentemente vivían por acá? Las familias del retiro eran familias de Río Negro, nada de Medellín ni de ningún otro lado. Pocón de Marinilla, eran todos troncos de Río Negro, que se fueron viniendo, que tenían sus fincas acá, y que se fueron viniendo por tiempos, y permanecían tiempos en sus fincas acá, y se fueron algunos estableciendo ya más de lleno, ¿no? Pero iban y venían. Inclusive, no solo yo estuve observando en el estudio de genealogías que hice del retiro, que es la descendencia de esos troncos, de esos dos padrones, de esos dos censos, hasta lo más cercano de hoy, veo que aún en los del Chuscal, que habían los indios del Chuscal, eran todos primos de los de San Antonio de Pereira. Y muchos de esos censados en 1815 acá, se ve que estuvieron censados en 1815 y se volvieron para allá, porque seguían casándose y teniendo los hijos, bautizando los hijos en Río Negro, ¿no? Que no se iban allá a pie limpio, pues, a Río Negro a casarse y a tener y a bautizar los hijos. Sí, aquí ya había parroquia. Entonces, iban y venían. Bueno, hablemos de la Candelaria. Esta, más o menos, usted cómo nos relata la historia de esta casa, de esta casa antigua. Hombre, por esa familia Mejía fue viniendo, era una extensión muy grande que se había de acá de esta zona hacia el retiro, era una extensión muy grande, y para el siglo XIX fue de don Juan Nepomuceno Mejía Jaramillo. Juan Nepomuceno Mejía Jaramillo tuvo dos matrimonios, con muchos hijos en cada uno de los dos matrimonios, y la segunda esposa se llamaba doña Candelaria Jaramillo. Entonces por eso le cambiaron el nombre a la finca y le pusieron el nombre de la Candelaria, ¿no? Aparentemente antes se llamaba Los Retiros, aparentemente, y la pusieron la Candelaria. Entonces esas fincas se fueron partiendo entre toda la descendencia de estos Mejías. En el siglo XX ya la partieron, y esperamos la segunda mitad del siglo XX. Entonces se fue partiendo entre esas familias Mejía, y a fin de cuentas quedó esta finca de doña Tulia Mejía de Villa y su hermano, que se llamaba José María, tal vez, que era soltero. Y doña Tulia no tuvo hijos. Doña Tulia murió para los años 60 y pico, le dejó la finca a una fundación, y nosotros le compramos la finca a esa fundación. Y ahí fue donde parcelamos la Candelaria, que fue, entre otras, la primera parcelación que hubo en el país en forma. A raíz de eso comenzaron a parcelar ya fincas para sacar fincas pequeñas. Sí, acá la Candelaria fue primero parcelada que aquí se va, y que todos estos... A raíz de que tuvimos mucho éxito con parcelar Candelaria, rapidito se empezó a parcelar Fisevad, y rapidito se empezó a parcelar La María, y despuesito Juanito Laguna.
Bueno, usted me hablaba ahora de un expresidente que viene a hacer... A ver, hombre, don José Antonio Mejía Vallejo, que era el dueño de lo que es hoy Vicebada, era el padre del coronel Liborio Mejía Gutiérrez, que fue nuestro primer presidente. Liborio Mejía, en la Reconquista Española, Pablo Murillo lo fusiló por la espalda, ¿no? Y él había sido nombrado, después de la independencia de 1810, en esas guerras de ese momento, él había sido nombrado vicepresidente, pero estuvo ejerciendo el poder, y ya por allá por el 19 tal vez fue que lo fusilaron. Ese era hijo de José Antonio Mejía Vallejo. O sea que podemos decir que el primer presidente de Colombia era de acá del Retiro. Vivió por acá. O por lo menos vivió por acá. Sí, vivió por acá. La de los Alados, sí, también pues su historia, porque perteneció a la abuela de Rafael Uribe Uribe. Y aquí fue un episodio muy importante de la historia de Colombia, de Rafael Uribe Uribe, cuando se le sublevó un soldado y él obligándolo a que siguiera, porque él se estaba sublevando en nombre de todos, de que no seguían porque la guerra estaba muy perdida. Entonces él lo encañonó, él dijo que no seguían, entonces le disparó. Entonces mandó que lo llevaran, él no murió ahí mismo, Resurrección Gómez mandó que lo llevaran a la casa de su tío, la finca de los Alados, que lo llevaran a la casa de su tío para que lo atendieran. El tipo murió, y eso fue un juicio político después de la guerra a Rafael Uribe Uribe, que lo llevó a la cárcel, estuvo un año en la cárcel y le dio tiempo de tranquilidad en la cárcel para escribir libros, y hasta en las bóvedas de Cartagena estuvo preso. Entonces Rafael Uribe Uribe el tiene general que ver con nuestro presidente, o nuestro presidente tiene que ver con él. Sí, son parientes. Álvaro no es descendiente, pero sí. Yo, que le hice una genealogía a Álvaro, le identifiqué, tienen como 6 puntos por los cuales se emparentan. Porque el Álvaro Uribe Vélez desciende de Gorgonio Uribe, nacido en el Retiro, y uno de los primeros bautizados en el libro de bautizos del Retiro, ya cuando se abrió en 1915 los bautizos del Retiro, pero entre las primeras páginas, segunda o tercera partida, está la de Gorgonio Uribe, que ese sí un ascendiente directo de Álvaro. Interesante. Yo voy a decir que Luis Carlos Mejías, el gran compositor de La Ruana, es nacido, o su familia es de acá, el Mejía. Me hablaba usted que los Mejías, ese apellido es de acá de Retiro. Hombre, yo he sacado unas genealogías del Retiro de los descendientes de esos troncos de 1786 y de 1815. Tuve que sacar un CD porque imposible de publicar, porque son como 7000 páginas. Entonces es imposible de publicar en papel. Bueno, ahí me di cuenta de lo siguiente: el Retiro, ante todo, ha sido un gran exportador de gente. La colonización en las fundaciones de buena parte de los pueblos del suroeste antioqueño y de todo el viejo Caldas, hay troncos que vienen de esos troncos guarceños, ¿no? Si tú te pones a sacar las genealogías de Pereira, medio Pereira viene del Retiro, ¿no? Es una cosa impresionante.
impresionante, pues, de que el Retiro se haya quedado del tamaño en que se quedó y la millonada de gente de todo el país que es descendiente de troncos del Retiro. Salamina se dice que su parte arquitectónica, lo que es la madera, es el de Porrebanistas del Retiro. ¿Puede ser cierto? Pues es cierto, porque es que mucha gente de aquí salió para allá. Salió para allá y para Sonsón, y de Sonsón para el Viejo Caldas también. Entonces, es muy probable, porque es que hay dos cosas. Del Retiro salían hacia Puente Peláez, cogían por ahí por la miel para abajo, a ir a caer al buey, y por el buey caían a Pintada y ya seguían para abajo. Bueno, pues por el buey sí, iban a caer a Pintada, al arma y al arma Pintada. Bueno, y la otra vía que había era por Puente Peláez, por La Luz. La Luz está muy cerquita de Versalles. Sí, ahí cerquita. Ahí cerquita, pues es que uno de La Luz a Versalles no se demora 2 horas, a caballo. Bueno, y de Versalles cae una Fredonia, ¿no? Entonces ese era camino para el suroeste. De la colonización del suroeste, ese era el camino. Esa era la ruta.